Buenas tardes. Abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. Así de pie vamos a leer los versículos 37 al 47. Hechos 2, 37 al 47. Dice así la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pueden tomar asiento. Bueno, al menos puedo reconocer una visita, o al menos alguien que veo por primera vez en medio de nosotros. Nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos y hemos llamado a esta serie de estudios La Iglesia, una comunidad en acción. ¿A qué nos referimos con ello? ¿A qué nos referimos que está en acción? Nos referimos a la misión o a la gran comisión que fue dada a la Iglesia, esto es, ser testigos de Cristo al hacer discípulos en las naciones, hasta lo último de la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no se consigue entonces con los medios que a nosotros nos parezcan mejor. Yo tengo una mejor idea de cómo hacer iglesia, ¿no? Es como Cristo ordenó que fuera hecho. Y como sabemos entonces cómo se lleva eso a cabo, a la práctica, pues vamos al libro de los Hechos. Y así vemos cómo esa gran comisión fue llevada a cabo y cómo debe ser llevada a cabo en nuestros días. Es el mensaje que Jesús enseñó, todo lo que Él mandó. Los discípulos se reconocen públicamente porque obedecen al Señor y porque también en un momento dado, al profesar fe en Él, se bautizaron, identificándose con el cuerpo local, donde son añadidos, porque es el Señor el que llama, es Él el que añade los suyos a la iglesia. Pero al volver a los versos 37 al 41, la primera parte del texto que hemos leído, vemos que hay un fruto particular en las vidas de las personas que llegan a ser cristianos. Si usted se pregunta, ¿cómo es uno cristiano? Pues aquí usted puede contestar esa pregunta. Son todos aquellos que han sentido un dolor por su pecado, que han sido compungidos, traspasados. Es aquel que conoce lo que es el arrepentimiento para perdón de pecados, lo que es el refrigerio para el alma cuando conoce el perdón de Dios. Es aquel que ha hecho esa profesión de fe pública al bautizarse e identificarse con el cuerpo local, es decir, que se compromete con una iglesia localmente. Es aquel que, fruto
de la obra en su corazón, también ahora se separa del mundo, es decir, tiene una búsqueda por la santidad. Sed salvos de esa perversa generación. La misma perversa generación a la que antes pertenecíamos, pero que la gracia de Dios nos alcanzó. Pero ahora entonces nos separamos de ella. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y finalmente, una obediencia, porque todos los que recibieron la palabra, se bautizaron. No todos van a recibir este mensaje, pero aquellos que lo reciben lo obedecen. Ahora, cuando yo hago esta separación entre ese fruto individual y ese que es corporativo, lo que vemos a partir del verso 42, por supuesto que no estoy diciendo que lo que he dicho a nivel individual no aplica para la iglesia, porque lo que es cierto a nivel individual lo será también a nivel de la comunidad de fe. ¿Qué quiero decir con ello? Es decir, así como cada uno de nosotros está llamado a separarse del mundo, a una vida de santidad, también la iglesia tiene que ser una iglesia santa para el Señor. Así como cada uno de nosotros es llamado a una vida de arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es exclusivo para el día que creímos en el Señor para salvación, también la iglesia está llamada a un continuo arrepentimiento delante de su Señor. Porque ese es el llamado. Nosotros que leemos en las cartas a las iglesias en Apocalipsis, a la gran mayoría de ellas, arrepiéntete pues. Es un llamado para la iglesia. Pero primeramente cada uno que compone a esa iglesia tiene ese llamado particular. Y así como cada creyente obedece las Escrituras, entonces también la iglesia como un todo será aquella iglesia que obedece a su Señor, que se sujeta a lo que la Biblia ha mandado. Así es como reconocemos las marcas de una iglesia que es saludable. Porque lo que es cierto a nivel individual será cierto a nivel corporativo. Pero no debemos olvidar la otra parte del título que he dado, que por supuesto puede ser mejorado, simplemente fue un título para identificar la serie. Pero ¿qué dice la primera parte? Una comunidad. Porque esto no es solo, nosotros no somos llamados a ser cristianos para quedarnos aislados y luego vivir el cristianismo como mejor a mí me parezca. Y si esto implica entonces que no debo pertenecer a una iglesia, pues eso es a lo que el Señor me está llamando. Pero usted viene a Hechos y no va a encontrar apoyo para tal noción de cristianismo. Es hecho en comunidad. Pueden argumentar todo lo que quieran, pero cuando venimos aquí lo que vemos es un grupo de personas que han sido convocados por Dios mismo. Y ahí están reunidos. Es corporativo, es familiar. Asombra más bien al estado que ha caído la iglesia protestante en nuestros días para uno tener que presentar razones de por qué es que tenemos que reunirnos cada semana. Todo lo que sucede en Hechos es realizado en el contexto de una iglesia. Y si no había iglesia, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Se estaba plantando una. Y es lo que nosotros luego vamos a ver más adelante. Todo siempre en el contexto de una iglesia local. Si hay una, los vamos a ver comportándose como hermanos en la fe. Y si no hay una, pues vamos a predicar el evangelio para plantar una iglesia ahí. Entonces, Hechos no solo nos muestra cómo es que esta gran comisión es llevada a cabo, sino también cómo son las vidas de aquellos que son salvos, cómo se relacionan entre sí. Por eso, de los versos 42 al 47 podemos hablar del gran fruto general de la comunión cristiana. Y vemos que hay varias prácticas que identifican claramente cómo es esta comunión de los unos con los otros, cómo yo me relaciono con los demás. Es un llamado para que nosotros vivamos en comunión, para que vivamos en comunión. Que esta noche seamos exhortados para que perseveremos como la iglesia que leíamos aquí en Jerusalén. Que podamos dar testimonio de que nos amamos unos a otros. Oremos. Padre, lo que aquí leemos es solamente tu obra. Esto no es humanamente fabricado. Este es el fruto de vidas cambiadas. Muéstranos primeramente la necesidad, Señor, de que aparte de tu gracia nosotros no podemos realizar esto que está acá. Pero ayúdanos y
Que tu Espíritu obre en nosotros para no solamente ser receptores de esta verdad para salvación, sino que sea cada vez más evidente cómo esta verdad nos transforma y que se vea reflejado no solamente en nuestras vidas de forma personal, sino como un todo, como la iglesia que tú has llamado en este lugar. Y que a esta comunidad y a nuestros vecinos quede en evidencia. Ahí se reúne la iglesia del Señor. ¿Y cómo lo sabrán? Por este amor que tengamos los unos a los otros, por esta comunión. Suplicamos entonces que estas verdades que escucharemos sean puestas en práctica con un carácter urgente, por no decir inmediato. Y esto lo suplicamos confiando en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces no se detiene ahí en la respuesta a las personas que preguntaban, ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer? Pedro les contesta, esto es lo que tienen que hacer. Pero no se queda ahí. Lo demás, uno lo lee y es como el fruto natural de lo que sucedió cuando se empezaron a reunir. A partir del verso 42, entonces, vemos la comunión cristiana. Pero antes de ir a cada práctica particular, debemos tener claro cuál es la naturaleza de la comunión cristiana. ¿Qué es la comunión? ¿Qué es lo que queremos dar a entender cuando hablamos de tener comunión unos con otros? Esto ya lo he mencionado en el tercer sermón, pero lo traemos de nuevo. Cuando hablamos de la comunión cristiana, muchos van a referirse al término griego koinonia. Es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento y que la vemos por primera vez en Hechos 2:42. ¿Y qué es el uso que se le da? ¿A qué se refiere? Y significa un acuerdo de unos con otros, unidos por un mismo propósito y sirviendo juntos como hermanos. Lo vemos por primera vez aquí en Hechos 2:42, pero de aquí en adelante lo vamos a ver en varias cartas, en particular en las cartas de Pablo, pero también en Primera de Juan y una vez en Hebreos. Pero no solamente se limita a la aparición de esa palabra exacta, hay muchas otras expresiones que también podríamos decir, ahí se está hablando de la comunión cristiana. Cada vez que nosotros leemos de ofrenda, de contribución, de compañerismo, de participar o de tomar parte, de ayudarse mutuamente, o de simplemente comunión como leemos acá, estamos hablando de esta relación que solamente se da entre hijos de Dios. Fue como el verso que memorizamos esta semana. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. Ahí es koinonia también. Con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, este verso deja muy claro de dónde es que esta relación nace primeramente. Primero debemos tener comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo por medio de la obra redentora de Él para nosotros poder tener comunión los unos con los otros. Y esto hay que decirlo con claridad. Es inútil que nosotros tratemos de emular, de replicar lo que aquí se lee si primeramente no tenemos comunión con Dios. No te va a resultar y no nos va a resultar, porque primeramente debemos tener comunión con Dios. Somos llamados primeramente a esa comunión con Él y entonces podré tener comunión con otros hermanos que también han sido rescatados. El apóstol Juan lo dice muy claro en su primera carta, en el capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos si no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, es decir, si tenemos comunión con Él, como Él está en luz, ¿cuál es la consecuencia? Tenemos comunión unos con otros. Vemos entonces el orden. Comunión con Dios y entonces hay comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aparte de este perdón, aparte de esta comunión con Él, no vamos a poder tener comunión unos con otros. Primero, la luz, comunión con el Padre y luego con los demás hermanos. Y este es el orden que nosotros estamos viendo aquí. Nosotros no leemos que al final del sermón de Pedro las personas estuvieran compartiendo el pan juntos. Nosotros no leemos que Pedro dijera,
A este Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y habiendo oído estas cosas, empezaron a compartir el pan juntos, a reunirse en las casas y a alabar a Dios. Pasado el tiempo, comenzaron a arrepentirse y a decirse: ¿qué debo de hacer, Pedro, además? ¿Ese es el orden que leemos? No. Primeramente fue un llamado al arrepentimiento, y habiendo conocido este perdón, leemos lo que empieza a partir del verso 42. Que entonces, ahora sí, compartían con alegría y con gozo todas las cosas. Ese es el fruto de la relación entre aquellos que han sido rescatados. Ese es el orden. De hecho, que las cartas en el Nuevo Testamento, después de Hechos, usen el término comunión, nos confirma que lo que aquí leemos no simplemente está puesto para propósitos históricos. No simplemente Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos contó cómo era la iglesia. No, eso que está ahí escrito va a ser luego traducido en diversos mandamientos y responsabilidades para cada creyente. Leemos que participaban del pan, como veremos de la cena del Señor, que vamos a ver luego en otras cartas. Bueno, instrucciones de cómo celebrar la cena del Señor. Vemos que ellos oraban, que vamos a tener luego nosotros instrucción de que oremos unos por otros. Vemos que ellos se reunían, que vamos a leer nosotros más adelante, que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Vemos que ellos alababan a Dios, que vamos a leer nosotros, que se exhorten cada uno con cánticos espirituales. Todo va a ser traducido a responsabilidades y mandamientos que debemos tener los unos por los otros, pero todo siempre partiendo del amor. Solo una frase más de un pastor conocido entre nosotros. Tiene que ser evidente que tiene que haber primero un nuevo nacimiento, porque ¿cómo podrían tener los muertos comunión con los vivos? O al revés, ¿cómo un vivo podría llegar a tener comunión con alguien que está muerto? Que los muertos están ahí. Eso es lo que acontece. Entonces, comparto con ustedes de nuevo la esencia de esta comunión que nosotros ya vimos, de hecho, en el primer capítulo, cuando se reunían los 120 creyentes en el aposento alto. La esencia de la comunión la vemos en los versos que dicen unos a otros. Es lo que también vemos en el verso 42 de Hechos. En la comunión, unos con otros. Y esta expresión, unos con otros, la leemos en muchas partes del Nuevo Testamento. La falta de asistencia a la iglesia nos expone a incumplir este mandamiento hacia mis hermanos y que ellos a la vez no puedan tener ese cuidado para conmigo. Mi falta de amor por la iglesia local es una evidencia de mi falta de amor por Cristo. Diré que amo al Señor y no me reuniré con aquellos por los cuales Él también pagó con su vida por su salvación. Es solo en la comunión en la iglesia que podemos cumplir con los mandatos de los unos a otros, de honrarnos unos a otros, Romanos 12:10, de vivir unánimes o en armonía los unos con los otros, Romanos 12:16, de recibirnos unos a otros como Cristo nos recibió, Romanos 15:7, de servir los unos a los otros por amor, Gálatas 5:13, de que seamos benignos y misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros, Efesios 4:32, de enseñarnos y exhortarnos, Colosenses 3:16, de animarnos unos a otros, 1 Tesalonicenses 5:11, de estimularnos al amor y a las buenas obras, Hebreos 10:24, de ser hospedadores, 1 de Pedro 4:9. En resumen, y de donde se deriva todo esto, de amarnos unos a otros. ¿Cuántos versículos? Romanos 12:10, 1 de Pedro 1:22, 1 de Juan 3:11, 1 de Juan 3:23, 1 de Juan 4:7, 1 de Juan 4:11 y 12, y no es exhaustivo. Los redimidos por el Señor se unen y forman un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y el amor que ha sido derramado en sus corazones al conocer al Señor se traduce en que se aman unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Es el amor la fuente de donde fluyen todos los demás unos a otros. Por amor serviré, por amor oraré, por amor amonestaré, por amor perdonaré a mi hermano.
A nosotros no nos unen otros intereses comunes aparte de la fe que tenemos en el Señor. De nuevo, hay que entender, hay muchas personas aficionadas a muchas cosas, fans dirían ahora. A los cómics, a los bonsáis, a la jardinería, a las motos. Usted puede ir a San José y topar a todos los que les gustan las Harley Davidson y ir todos vestidos de cierta manera, ir en pandilla. Y son felices, tienen eso en común. ¿Están teniendo coinonía? No están teniendo coinonía porque no viene de un amor por el Señor, no es una fe en Él, es un interés común. A nosotros nos une que hemos sido rescatados de nuestros pecados por el mismo Señor, una misma fe, un mismo amor, un mismo Espíritu Santo, un solo bautismo. Y hay que entender algo cuando todas estas descripciones se nos dan en la Escritura. Porque así como nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, por ende, nada ni nadie puede dejar de que yo deje de ser hermano de mi hermano. Ni aunque usted quisiera dejar de ser hermano de su hermano. ¿Por qué? Porque de nuevo nada nos puede separar del amor de Dios y por tanto nada debería separarnos del amor que nos debe unir unos a otros. Y eso debe ser hermoso. Y un aliciente para cuando vengan las tentaciones, los ataques del enemigo y quiera poner y dañar las relaciones entre nosotros. Pero debemos recordar que nada ni nadie podrá. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Dios y Señor y por tanto no hay nada que yo no pueda perdonar. Por tanto no hay nada que yo no pueda hacer para servir a otro. Por supuesto que esas relaciones pueden llegar a ser dañadas también por nuestro propio pecado. Pero si eres del Señor, si yo soy del Señor, si somos del Señor, y esa otra persona también es del Señor, somos hermanos. Y el mismo llamado que fue dado a Evodia y a Síntique es dado a nosotros. Sean de un mismo sentir. Seamos de un mismo sentir. La comunión necesariamente exige un grupo de personas. Y un grupo de personas salvas por el Señor. Él es quien nos llama y Él es quien nos une. Y tan solo en estos pocos 6 versículos nosotros vemos cómo unos con otros se reflejan. Tienen comunión unos con otros. Los que habían creído estaban juntos. Los que habían creído también tenían en común todas las cosas. Versículo 44. Que perseveraban unánimes, es decir, todos juntos, que comían juntos. ¿Quiénes? Los que el Señor añadía cada día. Entonces no se trata tampoco de cuántos años tienes en la fe, si eres nuevo, si eres viejo. ¿Has sido añadido por el Señor? Pues estamos llamados a estar juntos. ¿Es así? Entonces, ¿cómo se manifiesta esta comunión? Habiendo aclarado la naturaleza. Bueno, Dios no nos deja en oscuridad con este tema. La comunión no la practicamos. Bueno, a mí me parece que la mejor manera de relacionarnos unos con otros debería ser la siguiente. ¿Está en la Escritura? No. Bueno, vamos entonces a qué es lo que dice la Escritura. ¿Cómo podemos ver nosotros esta comunión cristiana manifiesta, practicada entre nosotros? La vemos en primer lugar por la unidad doctrinal. La vemos también en la participación de la cena del Señor. Lo vemos en las oraciones unos por otros. Lo vemos en adoración. Lo vemos en el compartir los alimentos y lo vemos en el participar de las necesidades de los hermanos. 6 puntos. Ahora, habiendo leído todos aquellos versículos, pueden ver de que la lista no es exhaustiva. Estamos dejando por fuera, el perdonarnos unos a otros, el soportarnos unos a otros, el servirnos unos a otros, edificarnos, amonestarnos, el conocernos unos a otros. Pero aquí tenemos un gran cuadro y vamos a limitarnos a los que Hechos nos está narrando en esta porción. Y por supuesto no son categorías del todo rígidas.
Cuando yo sirvo a mis hermanos usando los dones que el Señor me ha dado, yo también estoy edificando. Recordemos 1 Corintios 14. Hágase todo para edificación. ¿Y qué era? El uso de los dones. Cuando yo sirvo a mi hermano. Entonces, entre ellas mismas, todas juntas, llevadas a cabo, es lo que nosotros tenemos como un todo, la comunión. En primer lugar, como les mencionaba, tenemos la unidad doctrinal. La unidad doctrinal. Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No es sorpresa que la lista inicie por la enseñanza. Aquí la palabra doctrina está siendo usada en ese sentido, de enseñar. Podríamos decir, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Somos salvos por medio de la predicación de la palabra, y esta continuará siendo nuestra regla de fe y práctica hasta el final. Nuestra comunión está regida entonces por la Escritura. Y notemos lo que dice: perseverar. Es la misma palabra que se usa en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Es la misma. Y así como ellos perseveraban en oración y todo ruego, de la misma manera perseveraban en la enseñanza que los apóstoles daban. Así como debemos perseverar en orar, debemos perseverar en la Escritura, en mantenernos firmes, en mantenernos saludables doctrinalmente. Como les decía, esta expresión doctrina es enseñanza. Se refiere a lo que ellos estaban haciendo, que los apóstoles enseñaban. No es una referencia a doctrina nueva. No está implicando que entonces necesitamos apóstoles con A mayúscula en estos días que nos enseñen cosas. No, ¿qué era lo que los apóstoles enseñaban? ¿Cuál fue el mandamiento que les fue dado? Todo lo que les he mandado. Es decir, que enseñaban ellos lo que Cristo dijo. Y también, por implicación, enseñaban todo lo que las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento para nosotros, decían acerca de este Mesías que iba a venir. Esa era la doctrina de los apóstoles. Y uno se pregunta, ¿cuál es? Bueno, aquí la tienes. Esta es la doctrina apostólica. En eso es lo que debemos perseverar, en el consejo completo de la Escritura. Por eso es que nosotros debemos saber responder por qué se congrega aquí y no en otra parte. Porque es que no puede haber unidad y comunión si no estamos unidos por la verdad. Y cuando digo esto, claramente estoy diciendo que hay hermanos en otras denominaciones, hermanos en la fe, pero que precisamente porque hay puntos que nos separan, puntos que no son esenciales, no podemos tener esa comunión completa con ellos, y por eso no nos reunimos en esa iglesia. ¿Pero por qué se reúne usted aquí? Porque está convencido que estamos enseñando la doctrina de los apóstoles, lo que está en la Escritura. Eso muestra también la gran importancia y utilidad que tiene la confesión de fe, porque es una manera práctica de responder. ¿Qué creemos nosotros? Bueno, esa confesión resume lo que nosotros creemos que la Escritura enseña. No es la confesión nuestra regla ni autoridad, es ella, la Biblia. Pero creemos que la confesión resume de una muy buena manera lo que nosotros creemos que la Biblia enseña. Y es una manera de tener esa unidad. ¿Qué creemos? Pues esto es lo que nos une. Tristemente, cuando nosotros no vemos la importancia de esta unidad que empieza por la doctrina, que hay grandes consecuencias y graves. Donde primero muchos dicen, no, primero unámonos, luego veamos en qué estamos de acuerdo. Y vamos a terminar sacrificando mucha verdad, hasta aquellas esenciales. No, primero, haciendo eco de las palabras de Agustín, en lo esencial, unidad. Primero vamos a la doctrina, y que ella sea la que nos una. En segundo lugar, tenemos la comunión en el partimiento del pan, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan.
Algunos estudiosos en este versículo ven como un paralelo, es decir, que la primera parte, el perseverar en la doctrina, hace un paralelo con el final de las oraciones y que entonces la comunión hace un paralelo con el partimiento del pan. La estructura como tal de hablar de la comunión y de partir el pan, muchos lo tomamos, y es como yo lo tomo, de que primeramente se refiere a participar de la cena del Señor, y que esta expresión, el partimiento del pan, de la comunión y el partimiento del pan, era una manera en que los primeros cristianos le llamaron a la cena del Señor o Santa Cena. ¿Y qué relevancia tiene saber de que la iglesia perseveraba en observar la cena del Señor? Bueno, porque también quiere decir que nosotros como iglesia debemos perseverar en observar esta ordenanza. La comunión entre los hermanos en la fe involucra que nosotros participemos de las ordenanzas que el Señor nos ha dado. Ahora, dado que el bautismo se efectúa una sola vez, la ordenanza que nosotros seguimos practicando una vez bautizados es la cena del Señor. Y veamos de nuevo el orden. Primero fueron bautizados y luego participaron de la comunión con el Señor al partir el pan. Y hay que admitir, si ustedes conmigo al ver el versículo de que perseveraban en ello, hay que admitir que esta celebración era bastante frecuente. Nosotros no tenemos un verso en la Escritura que nos diga cada cuánto debemos celebrar la cena del Señor, pero si a mí me preguntan cuando vamos a la Escritura, esta celebración que nosotros vemos que los creyentes realizaron fue con frecuencia. No es algo que se puede descuidar, no es algo que podemos postergar o celebrar muy esporádicamente. De nuevo, el acuerdo que nosotros tenemos aquí es celebrarla cada 2 meses, pero eso no quiere decir de que tiene que ser así siempre. Eso puede ser hablado entre nosotros, los miembros de la iglesia, y llegar a una nueva frecuencia de celebración. Una que nosotros veamos que refleje que estamos teniendo comunión unos con los otros en esta ordenanza. Pero aparte de ese aspecto de la frecuencia, lo que quiero destacar es lo esencial de esta ordenanza. Tanto que es puesto en paralelo con la comunión, con la coinonía de este verso. El creyente anhela participar de la cena del Señor, y cuando, por alguna razón que no cumpla lo que ha sido estipulado para poder participar, por pecado no confesado, por alguna diferencia con otro hermano o algún otro motivo de conciencia, cuando eso se da y no puede participar, es algo que debe doler. Porque uno quiere participar con los demás hermanos de este memorial. Y hay que decirlo. Si usted le da igual si participa o no. Si para usted más bien saber que un domingo se va a celebrar la cena del Señor, ese domingo es mejor no estar. Yo tengo que preguntar, examínese seriamente. Porque los creyentes participan del partimiento del pan para celebrar al Señor que dio su vida en rescate por ellos. ¿Cómo no recordar el sacrificio de nuestro Redentor? ¿Y cómo no anunciar a los demás que ese Redentor no quedó muerto, sino que ha resucitado y vive para siempre y volverá de nuevo? Porque cada vez que comáis y bebáis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque Él volverá. ¿Y cómo no nos vamos a animar unos a otros de esta esperanza que tenemos de un Salvador resucitado y de un Salvador que volverá? Él vendrá de nuevo por nosotros. Es esencial como iglesia que participemos todos juntos de este memorial. ¿Lo has considerado tan vital o lo has visto como una ordenanza de segunda importancia? En tercer lugar tenemos las oraciones. Las oraciones, versículo 42 de nuevo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo podría volver a mencionar todo lo que ya dije para Hechos 1:14 acerca de que ellos perseveraban unánimes en toda oración y ruego cuando oraban en el aposento alto. Nada más baste ver de que este verso viene a confirmar que la práctica de la oración de la iglesia no fue algo aislado, de que ellos simplemente no estaban orando exclusivamente por el Espíritu Santo, sino que esa iglesia estaba siendo llamada a una vida de oración.
Y ellos oraron en Hechos 1, ellos oraron en Hechos 2, los vamos a ver orando en Hechos 4, los vamos a ver orando cuando Pedro está encarcelado, vamos a ver a la iglesia orando en todo tiempo. Sí, cada creyente tiene la responsabilidad individual de orar, pero de nuevo lo que es cierto a nivel individual es cierto a nivel de comunidad, de familia, de la fe. Nosotros oramos juntos y oramos unos por otros. Y es donde se viene a resaltar este culto de oración que nosotros tenemos. ¿Por qué lo tenemos? Porque vemos que es que la iglesia perseveraba en la oración. De nuevo, cuando vimos en Hechos 1, éramos enfrentados a que si teníamos que dar, cada cuanto tenía que orar, la iglesia junta, nos íbamos a ver enfrentados a que eso era cada día. Ahora el Señor nos ha permitido tener un día entre semana para poder reunirnos para orar, el día miércoles. Pero este culto no puede ser visto como algo optativo, que cuando yo pueda yo voy. No, si usted puede estar, debe estar. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que orar junta. Tenemos que perseverar en ello. El Nuevo Testamento es muy claro. La iglesia ora y ora constantemente. La pregunta es para nosotros entonces, ¿cómo llevamos este principio de oración a la práctica? Y ha sido el miércoles, por ya varios años en esta iglesia, el acuerdo de que nosotros estamos convocados a las 7 de la noche para venir a orar. Y deja ver también en el contexto del verso 42 que estas reuniones de enseñanza y de participar de la cena del Señor no estaban completas si no se oraban. Entonces todo eso compone el culto y el motivo por el cual se reunían. Hay quien ha dicho que la oración es el equivalente espiritual a la respiración física. Así como naturalmente nosotros respiramos para vivir, el creyente ora como parte de su vida cristiana. Es confrontador, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros parece que podemos vivir sin respirar, espiritualmente hablando? Eso nos hace ver que no lo estamos considerando tan necesario. Que cómo nos cuesta ser fieles en algo que es tan básico como que un cristiano ora. Y es confrontador todavía más cuando uno va a la Escritura y considera a quién está orando. No estamos orando a un ídolo hecho por manos humanas, no estamos orando a una deidad que no tiene oídos para oír, que no tiene manos para hacer. No, estamos orando al Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Estamos orando al Rey de los cielos. Estamos orando a aquel que todo lo que quiere lo hace. Estamos orando al Dios soberano, omnipotente, omnipresente y que conoce nuestras necesidades mucho mejor de lo que nosotros pensamos conocerlas. Y que nos escucha por medio de la obra de su Hijo. Y que nosotros nos podemos dirigir a ese gobernador como Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, el que gobierna los cielos y la tierra. Hay frases que a veces lo tienden a escandalizar a uno. Además, cuando uno ve que son usadas de manera trivial, y yo no sé con qué propósito lo usarán aquellos que la han puesto en algunos autobuses, pero es verdad. No soy el dueño del universo, pero soy hijo del dueño. Y es ese Dios al que nosotros podemos orar. Y si Él escucha a los suyos que claman, ¿cómo no escuchará a los muchos suyos que clamen a su nombre? El creyente ora, eso está por sentado, pero no solamente ora por sí mismo delante de Dios, sino que oran los unos por los otros. Y es asombroso porque si Dios cuida de nosotros, si Él ya sabe las necesidades de antemano, no hay necesidad de nosotros llegar a informarle por lo que estamos pasando. Sorprende que Él nos llame a que oremos los unos por los otros. ¿Por qué? Por amor. Porque lo necesitamos y porque es el medio que Él ha designado para obrar su voluntad. Pero orar unos por los otros requiere el auxilio del Espíritu Santo.
Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por quiénes? Y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos. No solamente oro por mis hermanos más cercanos, no solamente oro por algunos cuantos de la congregación, estamos llamados a orar unos por otros, y esto es todos, por todos los santos. Y cuando estamos aquí sabemos de que esto no solamente tampoco nos abarca a nosotros como iglesia local, sino que nosotros oramos por otras iglesias, aquí en Costa Rica y en muchas otras partes del mundo, porque hay un mandamiento claro de que los santos oran unos por otros. Y hay hermanos en otras partes que también, les podemos asegurar, están orando por nosotros. No seremos uno o dos, seremos muchos clamando al mismo Dios. ¡Cuánta sabiduría de parte del Padre, que en la iglesia local ha provisto que uno tenga soldados para que estén a la par con uno, hombro con hombro, orando! ¿Qué sucede cuando yo puedo llegar a un hermano y exponerle, hermano, yo estoy luchando con esto? Hermano, estoy siendo afligido por esto. Mi alma está ansiosa por esto. O las mismas alabanzas, hermano, quiero contarle algo que me sucedió hoy. ¿Vieras cuánto me gozo? Qué bueno, oremos al Señor también entonces. Todo lo que es cierto de la oración privada es cierto de la oración pública. Les recuerdo aquella cita que compartí. Si Dios está con su gente e individualmente bendice con su presencia, cuánto más es cierto cuando la iglesia se junta para orar. Si Él escucha y contesta las oraciones de uno, cuánto más escuchará y contestará las oraciones de muchos. Dijo un puritano, la presencia de Dios, la cual en privado es como un riachuelo, en público viene a ser como un río que alegra al pueblo de Dios. No hay mayor gozo para nosotros cuando también podemos reunirnos para orar y escuchar, hermanos, el Señor ha contestado. Gloria sea a Él. La iglesia persevera en la enseñanza, la iglesia persevera en la comunión de la cena del Señor, la iglesia persevera en orar, la iglesia persevera en adorar a Dios. Versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Estructuralmente hablando, esta expresión, alabando a Dios, la podemos pasar al versículo 46. Forma parte de esa misma idea. Es decir, que ellos perseveraban unánimes alabando. Es parte de lo mismo. ¿En dónde? En el templo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ellos perseveraban unánimes cada día en el templo, alabando a Dios. Sin embargo, he puesto el punto como la adoración en un término más general, para que nosotros no nos quedemos con la noción simplemente de que aquí se esté hablando de cantar unos himnos al Señor o de cantar unos salmos. Es más que eso. Tristemente, en nuestro tiempo, hablar de alabanza, hablar de adoración, se ha reducido simplemente a lo que cantamos al Señor, pero no es así. Cada parte del culto es hecha para adorar a Dios. Y lo adoramos al escuchar su palabra con atención. Lo adoramos cuando oramos. Lo adoramos cuando damos de lo que Él nos ha dado. Cada parte es para la alabanza y adoración de aquel que es digno de toda honra, gloria y honor. Adoramos a Dios porque Él es digno y digno de adoración, por lo que Él es, por sus atributos y por lo que Él hace. Él es santo, justo, amoroso. Dios airado también, que ve por los suyos.
pero también por todo lo que hace. Él no es solamente el Creador que nos sustenta cada día con la diestra de su poder, es aquel que también ha hecho la obra más grande concebida jamás, ha dado a su Hijo en rescate de su pueblo. Y por eso lo adoramos, porque Él es digno de adoración. Aquel Cordero sin mancha que fue dado por nosotros, los suyos. Él es digno de toda adoración, el Cordero de gloria. Por tanto, lo que aquí vemos de una iglesia que alaba y que adora en Hechos es simplemente un anticipo de lo que nosotros leemos en Apocalipsis, de la comunión de los santos reunida al final, ¿haciendo qué? Adorando al Cordero. Por lo tanto, mientras llega ese día de que lo que leemos en Apocalipsis se cumple, aquí nosotros estamos ensayando. Estamos ensayando para ese gran día que llegue el momento de adorar por toda la eternidad a Dios. Todo creyente es un adorador. Son las palabras claras de Cristo. Dios a tales adoradores busca. Él busca adoradores. Y Él llama a pecadores y los hace adoradores en espíritu y verdad. Hermanos, estamos aquí para animarnos. Aun si alguien quiere reducirlo a cantar, estamos aquí para animarnos a cantar, uno con otro. Haya instrumentos, haya muchos instrumentos o no haya instrumentos, estamos aquí para juntos exhortarnos a cantar y adorar a aquel es digno de adoración. Me reservo el nombre de esta persona porque todavía está acá. Pero años atrás, cuando a veces uno tiende a sentarse, de verdad, muchas veces en un mismo lugar. Por muchos años yo me sentaba en otra parte. Yo solo puedo decir que esta persona, con sus muchos años en la fe, estaba atrás de mí, la escucho cantar. Yo solo puedo decir, Señor, yo también, si tú me dejas llegar a viejo, yo creo que ese también sea mi testimonio, cantando como si fuera la primera vez. No se trata de cuán armoniosa era la voz, sino con cuántas ganas lo hacía. Porque uno no se aburre de cantarle al Señor, porque uno no se llega a cansar de cantarle al Señor. No es que yo voy a cantar a aquel que me ha rescatado. No todos los días venimos con el mismo ánimo, pero cuando aquí venimos y vemos a hermanos cantando al Señor, yo también voy a decir, oh alma, adora a aquel que es digno de adoración. Alabando constantemente. ¿Conoces este gozo de adorar? No es solamente alegría, no son solamente risas, las cuales son buenas en su momento apropiado. Hay un tiempo para todo. Pero este gozo espiritual por la salvación trasciende las circunstancias. Y un mismo domingo, y muchos pueden decir que es así, un mismo domingo hablando con dos hermanos, uno puede pasar de dolerse con un